Es un proyecto muy bonito, muy ilusionante para la concejalía, puesto que el proyecto al que denominamos Badajoz Senderista, Rutas de Patrimonio y Naturaleza, lo que hace es unir estas tres disciplinas, es decir, deporte con naturaleza y con patrimonio. En Badajoz tenemos un término municipal que es uno de los más amplios de España, de la península ibérica, así como el término municipal que más kilómetros de dehesas y de senderos tiene en toda la región de Extremadura. Por lo tanto, tenemos una riqueza natural dentro de lo que es la ciudad de Badajoz muy importante y que esta concejalía pues, quiere desarrollar en pro de turistas y de pacenses. Por lo tanto, el proyecto que comento pues es esto, son una serie de rutas senderistas al servicio de los pacenses y de los turistas que unen eso, pues naturaleza e historia. El objetivo, como digo, es dar a conocer el enorme, el riquísimo entorno natural de nuestra ciudad, como también el entorno histórico y arqueológico, así como poner a disposición, como digo, de pacenses y turistas una serie de rutas a través de nuestra página web y del Google Maps, donde el propio móvil te irá guiando y te irá contando qué vas viendo al paso de estas rutas. Esto es lo verdaderamente interesante, que a través del Google Maps tú vas desarrollando la ruta y puedes ir informándote sobre pues, todos los hitos y los lugares interesantes que vas recorriendo a tu paso. Es una mezcla mágica, pues nos podemos deleitar, como digo, de entornos naturales maravillosos que tenemos dentro de la ciudad de Badajoz y muy cerquita del casco urbano, como también de flora, fauna y, bueno, episodios históricos que han ocurrido en Badajoz, como también ruinas o yacimientos históricos que hay en el casco urbano de Badajoz y en los alrededores. Estas rutas van a discurrir siempre por senderos públicos, salvo en contadas ocasiones, pero habitualmente serán servidumbres de paso y senderos públicos. Habrá que atravesar algún paso de peatones, pero no será lo habitual, ¿vale? Las rutas se pueden hacer a pie y también en bicicleta, y son 7 rutas que paso a detallar. La primera ruta es la ruta del Azud y Telena por el río. Es una ruta que lo realmente destacable es pues todo lo que es la zona de especial protección de aves, la zona cepa que tiene Badajoz. Es una ruta de una distancia de 15 kilómetros, es una ruta circular y un tiempo aproximado de 3 horas. En esta ruta, como digo, lo interesante es bueno, pues las especies ornitológicas que se pueden observar en todo lo que es la cepa urbana del río Guadiana. Esta ruta discurre por la Charca de los Pollos, la Fuente del Palo y lo realmente interesante es el fuerte de Telena, ya desaparecido, que es una fortificación abaluartada del siglo XVII que protegía el antiguo camino de Olivenza. También en esta ruta se puede pasar por el Azud y, como digo, la contemplación de aves y especies ornitológicas. La ruta número 2 es la ruta de San Isidro. Tiene una distancia de 10,5 kilómetros y también es de tipo circular, con un tiempo aproximado de realización de 2 horas. Esta ruta discurre por 3 arroyos, que los 3 arroyos son San Gabriel, el arroyo de la Caldera y el arroyo de Puente Pedrero, y lo realmente interesante es que es una ruta por dehesa. Pues lo realmente bonito de esta ruta es observar la fauna y flora típica de la dehesa extremeña. Pasamos por el mirador de la dehesa, el mirador del Quemao, el mirador de la Charca, el mirador de la ciudad, que mira hacia el núcleo urbano, el mirador de 3 arroyos, en fin, toda esa zona de San Isidro, 3 arroyos, y es una ruta muy bonita de dehesa. La tercera ruta sería Cerro del Viento, Malos Caminos y Puentes. Esta ruta tiene una distancia de 17,4 kilómetros, es lineal, el tiempo aproximado de realización es 3 horas y media, y esta ruta discurre por el Cerro de los Mayas, donde estuvo situado un fuerte terrero en 1658, durante el asedio portugués a Badajoz, en la Guerra de la Restauración Portuguesa. El Cerro del Viento, que en este cerro la particularidad es que estuvo situada en la línea de ataque francés comandada por el mariscal Soult desde enero de 1811 hasta la toma de la ciudad el 10 de marzo de 1811 en la Guerra de la Independencia. Como vemos, en estas rutas se descubren muchos hitos históricos que se desarrollaron fuera de lo que es el casco urbano de Badajoz, porque sí que es verdad que dentro de la ciudad
tenemos mucha información acerca de monumentos, patrimonio e hitos históricos que ocurrieron en nuestra ciudad a lo largo de los siglos, pero sí que es verdad que a las afueras de Badajoz pues hay muchos tesoros que se descubren en estas rutas. La ruta 4 va por las Vaguadas a la Cocosa y lo realmente interesante es efectivamente la villa romana de la Cocosa. Desde las Vaguadas hacia por la carretera de Valverde, paralelo, hay una serie de caminos que llegan a discurrir a la villa romana de la Cocosa, que es una villa, que es un complejo agroganadero romano ocupada desde finales del siglo I después de Cristo hasta el siglo VII, con numerosas dependencias dedicadas a las labores agrícolas, transformación de productos, zona residencial con termas, y fue cristianizada a partir del siglo IV después de Cristo, como lo atestiguan los restos de un martirium y un baptisterio con una piscina bautismal. La ruta 5 discurre por el río Gébora y el puente de Cantillana. También, obviamente, el río Gébora cuando discurre en el término urbano de Badajoz y se junta con el río Guadiana, pues también está dentro de la zona cepa, por lo tanto es una zona muy interesante de observación de aves. Aquí podemos observar el Molino de los Moscosos, la antigua fábrica de luz, el canal de los Ayala, la pesquera y sobre todo el puente de Cantillana, ¿vale? Es un puente construido entre 1531 y 1535 por iniciativa del corregidor de la ciudad, Pedro Espinosa, y cuyo arquitecto fue Gaspar Méndez, autor de muchas obras significativas en la ciudad de Badajoz. También pasaremos por el Cerro de Santa Engracia, donde tuvo lugar la batalla de Gébora, el 19 de febrero de 1811, en la que las tropas francesas derrotaron al contingente hispano-portugués al mando de Pedro Caro Sureda y Gabriel de Mendizábal. La ruta 6 es la margen izquierda, Las Crispitas y el Lobo. Lo realmente interesante de esta ruta, de unos 12 kilómetros, es, aparte de la zona de Las Crispitas, que es un magnífico entorno para actividades como la pesca, lo realmente interesante y curioso de esta ruta es el yacimiento arqueológico del Lobo. Es un yacimiento calcolítico, tercer milenio antes de Cristo, excavado en la década de los años 70 del siglo XX. En los años 70 se excavó lo que es este yacimiento. Actualmente se encuentra cubierto por sembrados y es imposible atestiguar su presencia. Este poblado, junto con otros conocidos cerca de la cuenca del Guadiana, a su paso por el término municipal de Badajoz, nos muestra que hace 4.000 años aproximadamente toda esta zona estaba ya habitada debido a la riqueza que proporcionaba el río y sus tierras colindantes. Bueno, la ruta de Las Crispitas y el Lobo es realmente interesante por el yacimiento del Lobo, como digo, pero luego también por los paisajes naturales como la Isla de los Monos, el Brazo Jamaco o la zona denominada como el Pico. Y por último, la ruta 7 es la ruta de Botua. Tiene una distancia de 18 kilómetros, es una ruta lineal y muy conocida por todos los romeros de la Virgen de Botua que hay en la ciudad de Badajoz. Esta ruta sí que es recomendable hacerla en bicicleta un poco por la distancia, aunque no se descarta que también se pueda hacer andando, por supuesto. La ruta comienza en el Hornabeque de Puerta de Palmas y, bueno, pues discurre todo paralelo al río Gébora, siguiendo el curso del Zapatón posteriormente, hasta llegar al cruce de caminos de los contrabandistas y del Rincón. Tomaremos este camino, el camino del Rincón, para dirigirnos a la ermita de Botua. Esta ermita es del siglo XIX, aunque ya existió una ermita anterior en el siglo XIV. Y estas son las 7 rutas que ya están colgadas en la página web de la Concejalía de Turismo y, bueno, como digo, es una opción muy buena ahora que viene el buen tiempo, ahora que viene el veranito y ahora que estamos en un periodo de pandemia que, bueno, pues es muy recomendable por las autoridades realizar actividades al aire libre. Por lo tanto, bueno, espero que las disfruten y, como digo, bueno, que aprendamos un poco más del patrimonio histórico de nuestra ciudad, combinado con deporte y naturaleza. Sí, claro. Nos tenemos que ir para acceder a estas rutas, como digo. El enlace es en la web de turismo, rutas, en el apartado rutas, ya están colgadas rutas senderistas, naturaleza y patrimonio. A partir de ahí se pueden encontrar las 7 rutas y la información es previa o durante la propia realización de la ruta, pero sí que están colgados, pues como he dicho, pues todos los lugares interesantes de cada ruta
y el Google Maps te va indicando, a la vez que tú vas pasando por ese lugar, pues qué hay, qué se puede ver y cuál es el origen de cada lugar interesante de la ruta. Por lo tanto, es bastante completo. La ruta 4, de las Vaguadas a la Cocosa, tiene una distancia de 25,5 kilómetros, tiempo aproximado entre 5 y 5 horas y media, y bueno, esta ruta pues también es más apta para hacer en bicicleta. No obstante, bueno, aquel que se vea preparado para hacer una ruta de 25,5 kilómetros y acometerla, pues también puede intentarlo. Y me ha preguntado Ascensión por la ruta número 5 del río Gébora y Puente de Cantillana. Es una ruta circular de 10 kilómetros con un tiempo aproximado de realización de 2 horas, que obviamente en bici se hace muy bien y andando yo creo que también es bastante apta, bastante accesible.